Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos a un programa más, un capítulo más de su programa Negocios que Cayeron. Hoy tenemos esas historias que uno se pone en los zapatos de la persona que nos lo manda y de verdad que nos sacude, nos sacude. Es una historia que involucra obviamente como todas nuestras historias negocios, pero además involucra una traición, pues de una de las personas que podrías confiar más en esta vida, que es tu padre. No quiero adelantarles más la historia, vámonos directo a ella. Esta historia la hemos titulado Encontré a mi novia en la cama con mi padre. Comenzamos. Nunca pensé que el día que encontrara a mi novia en la cama con otro hombre, ese hombre iba a ser mi propio padre. Todavía puedo escuchar el silencio que había en ese departamento, no los gritos, no las explicaciones, no los golpes que vinieron después, el silencio. Ese silencio raro que te avisa que algo está mal antes de que tu cabeza lo entienda. Cuando abrí la puerta de aquella habitación, mi vida se partió en dos. Y lo peor de todo es que no perdí solamente a la mujer que amaba, perdí al único familiar que me quedaba. Mi nombre es Marcelo, tengo 39 años y esta es la historia de cómo construí el sueño de toda mi vida, pero después de perderlo todo por la culpa de dos personas en las que más confiaba. Cuando la gente me conoce hoy, ve a un gerente de hotel viviendo en la Ciudad de México. Ven a alguien tranquilo, reservado, profesional. Lo que no saben es que hubo una época en la que estaba convencido de que mi vida era perfecta. Y quizá por eso la caída fue tan dura. Desde niño me apasionó el turismo. Mientras otros niños soñaban con ser futbolistas, pilotos, yo me quedaba observando los hoteles, restaurantes y negocios. Quería entender cómo funcionaban, cómo se organizaban, cómo hacían sentir especial a las otras personas. Mi mamá murió cuando yo era muy pequeño, tan pequeño que prácticamente no tengo recuerdos de ella. Así que crecí solamente con mi padre. Y durante años pensé que era el mejor hombre que había conocido. Trabajó durísimo para sacarme adelante, fue un vendedor exitoso, me dio educación privada, me apoyó en todo. Era mi héroe, mi ejemplo, mi mejor amigo. Yo estudié turismo. Después llegaron los hostales, los restaurantes, los hoteles y poco a poco fui creciendo. Siempre fui organizado y traté de hacer las cosas bien, resolviendo problemas, tomando decisiones. No era el mejor cocinero del mundo, pero me gustaba mucho la cocina. Y había algo que nunca abandonó mi cabeza, tener mi propio restaurante, mi propio negocio. Trabajé por toda la Riviera Maya, Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Después llegaron oportunidades más grandes. Trabajé en cadenas hoteleras importantes. Incluso tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero, Estados Unidos, Dubái, otros lugares. Mi currículum crecía, mi experiencia crecía y mi cuenta bancaria y mi cuenta de ahorros también. Pero mientras mi carrera subía, la vida de mi padre comenzaba a derrumbarse. Eso lo entendí mucho después, porque mientras yo estaba construyendo algo, él estaba perdiéndolo todo. Negocios fallidos, malas inversiones, problemas económicos. Terminó vendiendo su casa, perdió su estabilidad, perdió su trabajo, perdió el rumbo. Y yo no podía soportar viéndolo así. 5 años atrás regresé a México. Tenía dinero raro, experiencia, contactos. Y finalmente decidí abrir mi restaurante, mi sueño, el proyecto por el que había trabajado prácticamente toda mi vida. Conseguí un gran local, un chef extraordinario, arquitectos amigos, personal capacitado, todo parecía alinearse. Y fue justamente en esa época cuando la conocí a ella. Argentina, mucho más joven que yo, hermosa, inteligente, carismática. De esas mujeres que iluminan una habitación cuando entran. Nos enamoramos rápido, demasiado rápido. Pero cuando estás enamorado no te das cuenta, simplemente te dejas llevar. Para cuando el restaurante abrió, ya llevábamos 2 años juntos. Ella trabajaba con nosotros, yo administraba, mi negocio dirigía la cocina, ella atendía a los clientes, éramos un equipo y el negocio explotó. Funcionó mucho mejor de lo que nos imaginábamos. Había días que no teníamos mesas libres. La gente recomendaba el lugar, los turistas regresaban, las reseñas eran excelentes. Por primera vez sentí que todo el esfuerzo de mi vida había valido la pena. Entonces llamé a mi padre. Le dije que se viniera a vivir conmigo, que ya no tenía que preocuparse, que yo podía ayudarlo, que tenía una habitación libre y que además podía trabajar en el restaurante. Jamás imaginé
que esa llamada sería el peor error de mi vida. Se mudó con nosotros. Al principio fue maravilloso, parecía feliz, recuperó energía, recuperó confianza. Y como siempre había sido muy bueno para los negocios, rápidamente comenzó a ayudarnos. Yo trabajaba más durante el día. Él cubría muchas noches. Y gracias a eso, por primera vez en años, empecé a descansar. Confiaba completamente en él. Era mi padre. ¿Por qué no habría de confiar? Mi novia estudiaba durante el día, trabajaba por las noches y poco a poco empezó a pasar más tiempo con él. Pero era normal. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, todo parecía normal. Aunque había detalles, pequeños detalles, cosas que ahora veo clarísimas, pero que en aquel momento ignoré. Las risas, las conversaciones interminables, la confianza excesiva, los chistes internos, las miradas. Recuerdo noches en las que ellos llegaban a la casa después del cierre. Yo ya estaba acostado y desde mi habitación escuchaba cómo seguían platicando, cómo reían, cómo seguían tomando algo durante horas, pero jamás sospeché, porque una cosa es desconfiar de tu pareja y otra muy distinta desconfiar de tu padre. Me repetía que estaba exagerando, que estaba siendo inseguro, que estaba imaginando cosas, porque nadie quiere creer algo así, nadie, hasta que llegó aquel día, el día que destruyó todo. Me desperté sintiéndome mal, tenía un dolor extraño, una sensación rara. Fui al restaurante, como siempre lo hacía en todas las mañanas. Intenté trabajar, pero simplemente no podía. Así que decidí regresar temprano al departamento, sin avisar, sin llamar, sin pensar. Cuando entré, sentí algo raro. Todo estaba demasiado silencioso. No sé cómo explicarlo. Era un silencio pesado, incómodo, como si las paredes estuvieran escondiendo algo. Escuché murmullos. Venían de la habitación de mi padre. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se encendió. Porque él siempre dejaba la puerta abierta. Siempre. Pero esta vez estaba cerrada. Me acerqué. Pues que quizá estaba descansando. Pensé que quizá estaba viendo la televisión. Pensé cualquier cosa, menos la verdad. Abrí la puerta. Vi la imagen que todavía aparece en mis pesadillas. Mi novia y mi padre, desnudos en la misma cama. Recuerdo sus caras, recuerdo el miedo, recuerdo la sorpresa. Recuerdo que el mundo me quedó completamente en silencio, como si alguien hubiera apagado el sonido del universo. No grité, no reaccioné, no hice nada. Simplemente me quedé ahí mirando, intentando entender, intentando despertar, intentando convencerme de que aquello no estaba pasando. Ella salió corriendo. Mi padre comenzó a hablar. Ni siquiera recuerdo qué dijo. No importa, no existe ninguna explicación capaz de arreglar algo así. Después llegaron los gritos, después llegaron los reclamos, después llegaron los golpes. Le pegué. Él se fue. Y cuando la puerta se cerró, me derrumbé. Lloré durante horas, hasta quedarme dormido, como si mi cuerpo simplemente hubiera colapsado. Cuando desperté, 6 horas después, ya no quedaba nada. Las cosas de ellas habían desaparecido, las cosas de mi padre también. Y entendí que la vida que había construido acababa de terminar. Mi socio fue quien me mantuvo vivo en el restaurante, porque yo ya no podía. Entraba y veía a mi padre, veía a ella, veía los recuerdos, veía la traición. Intenté seguir, de verdad lo intenté, pero cada mesa, cada rincón, cada pared me recordaba lo que había pasado. Finalmente vendí mi parte. Me fui. Abandoné el proyecto por el cual yo había trabajado toda mi vida. No porque quisiera, sino porque ya no podía respirar ahí. Ella desapareció. Nunca la volví a ver, nunca volvió a llamarme, nunca volvió a buscarme. Y sinceramente dejó de importarme, porque el dolor más grande nunca fue ella, fue mi padre. Han pasado 3 años desde esta historia. Seguimos sin hablar. Él intentó buscarme, intentó disculparse, intentó explicarse. Incluso me escribió una carta. En esa carta decía que estaba arrepentido, que sabía que había destruido algo que jamás se va a poder reconstruir. Que un padre debería de ser la persona en la que el hijo pudiera confiar toda la vida y que él había traicionado esa confianza. También escribió algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que entendía si jamás volvía a perdonarlo, pero que aún así siempre estaría ahí para mí. La carta sigue guardada.
No la he tirado, tampoco le he respondido. Hoy vivo en la Ciudad de México, trabajo nuevamente en hoteles, he reconstruido mi vida, he aprendido a sonreír otra vez. Pero hay heridas que nunca cierran completamente, porque puedes reemplazar un trabajo, puedes reemplazar una ciudad, puedes reemplazar tu negocio, incluso puedes superar una relación, pero solamente tienes a un padre. Y cuando es él quien te traiciona, hay cosas que simplemente ya no vuelven a ser iguales. Gracias por escucharme. Impresionante, impresionante la historia. Muchísimas gracias por haberla enviado y muchísimas gracias por tener la confianza y poderla poner aquí para todos ustedes en el programa Negocios que Cayeron. La verdad, solamente en pensar ponerme en los zapatos de esta persona es brutal. Aquí su negocio no funcionó, no por su culpa, no por locación, no por costo, sino por una traición y una traición de su propio padre. Impresionante, impresionante. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos a todos. Muchísimas gracias por perdónenme, pero todavía estoy un poco en shock. Y les pido que si tienen más historias que nos quieren compartir, nos hagan favor de enviárnoslas a negociosquecayeron@proton.me. Repito, negociosquecayeron@proton.me. Sin más que agregar, agradezco y como siempre, gratitud.